manera colaborativa, junto a universidades de la provincia de México Central, en el marco del documento oficial del Papa que nos invita a contemplarnos como hermanos de una misma familia. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Karina, buenos días, muy bien, gracias. Muy contento, muy feliz de estar en este espacio de diálogo, de reflexión con nuestros diferentes compañeros universitarios de la Red Marista, principalmente de México Central. Un saludo para todos los que hoy nos sintonizan, nos están viendo y sean todos bienvenidos. El día de hoy conversaremos sobre Fratelli Tutti, todos hermanos, de nuestra santidad el Papa Francisco, nombre que le dio a esta encíclica en donde manifiesta su postura integral de discursos sociales durante su pontificado, el cual fue firmado el 4 de octubre del 2020, en el marco de la actual pandemia, dándonos así un mensaje de esperanza y de solidaridad hacia la paz mundial. Recordemos que el Papa, bajo la imagen del buen samaritano, nos recuerda que todos estamos en la misma barca y debemos sensibilizarnos entre la indiferencia global, que hoy en día es muchísima y la podemos ver diariamente. Recordemos que la clave es compasión. En este documento, Fratelli Tutti nos alerta del modelo de desarrollo que incluso podría acabar con el hombre, ya que las empresas deben priorizar la condición antropológica y defender su dignidad, al igual que la migración, como un fenómeno mundial al cual debemos cuestionarnos. Uno de los puntos que toca la encíclica es la guerra y cómo es que esta nos afecta en nuestros días. El Papa nos invita a fomentar el diálogo entre las naciones y las religiones, pues no basta con actuar solo, debemos actuar todos juntos. Por esto, estos temas son dignos de estudio y de reflexión. Esta es la razón de nuestro conversatorio, ya que temas como caminemos en la esperanza, pongámonos al servicio del bien, lo primero es el amor y otros más son temas que han llegado a nuestros oídos. Hoy en día, decir las palabras jóvenes audaces nos recuerda el coraje de tomar acciones sin temer a las consecuencias o el riesgo que éstas implican. Esta es la invitación del Papa Francisco en casi todo su pontificado. Nos recuerda que los jóvenes somos audaces, inquietos y que nos hagamos escuchar. Sin más, cedemos la palabra a nuestro rector, el maestro Arturo Morones Zavala, quien nos dará algunas palabras y nos presentará a nuestro distinguido invitado, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, disponiéndonos a la escucha y a la interacción de este trascendente evento. Muchísimas gracias, Emanuel, Karina. Qué gusto saludarles el día de hoy junto a todos los invitados que tenemos, pero muy en especial, pues el gusto es saludar a Monseñor Jorge, quien nos hace el honor de estar aquí entre nosotros. Antes de proceder a presentarlo, quiero con mucha emoción manifestar mi gratitud a todas las personas que se encuentran conectadas a esta magna conferencia, a este conversatorio tan especial con los jóvenes de las universidades maristas de México. Y es una gratitud muy especial porque pues esta convocatoria comenzó como algo pues muy local, muy de la Universidad Marista de San Luis Potosí, después se extendió por el hermanamiento que tenemos a las universidades de México y Querétaro para llevar a cabo este proyecto colaborativo. Se contagió hacia el resto de las universidades que hay en México por parte de la provincia de Occidente, esto es Mérida, Guadalajara y Morelia. Y pues la sorpresa en estos días ha sido que un sinfín de personas que tienen nexos, sea con los maristas, sea con Monseñor, con la iglesia misma, pues están acompañándonos a través de Facebook Live, a través del canal de YouTube de la Universidad Marista de San Luis Potosí, porque quieren ser testigos, quieren escuchar el mensaje que Monseñor nos tiene preparado al explicarnos, al acercarnos a esta encíclica. Si bien la actividad fue concebida
para los jóvenes universitarios, pues no cabe duda que todos de alguna manera queremos sentirnos jóvenes en el corazón. Así que pues con esta gratitud voy a proceder a hacer mención de una muy breve semblanza de Monseñor. Muchos de ustedes sabrán que Monseñor Jorge Patrón Wong tiene formación marista desde la primaria hasta la preparatoria, lo cual lo hace ser, sin duda, pues una persona formada en sus inicios, pues bajo el espíritu que San Marcelino quiso legar a través de esta. Ya como sacerdote, fue rector seminario conciliar de Yucatán. También ha sido presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos, la OSMEX. Ha sido presidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos, la OSLAM. Fue obispo coadjutor de la diócesis de Papantla. Y el año pasado, 2020, fue ganador del premio OTLI, que es la máxima distinción otorgada por el Gobierno de México a miembros de la comunidad mexicana en el extranjero. Actualmente, él es secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero del Vaticano. Es decir, es un estrecho colaborador de su Santidad Francisco. Y por supuesto, hay que decirlo, hay que recalcarlo, es gran amigo del Instituto Marista y orador magistral de hoy, a quien me honro en dar la bienvenida y agradecerle encarecidamente que haya aceptado compartir con nosotros. Monseñor Jorge, bienvenido, nuestra eterna gratitud por este espacio que nos abre y pues le cedemos el micrófono. Muchas gracias, Monseñor. Y muchas gracias, Arturo. Gracias especialmente a los universitarios de San Luis Potosí. Esta experiencia que estamos viviendo en este momento es un ejemplo de lo que hacen los jóvenes, porque como tú comentas, inició simplemente como un conversatorio con algunos de los estudiantes universitarios y después se fue difundiendo no únicamente en las universidades maristas de San Luis Potosí, de Querétaro, de la Ciudad de México, sino también de Guadalajara, de Morelia y de Mérida, y de ahí a otras instituciones, a otros colegios. Sé que también el Centro Universitario Montejo, allí en Yucatán, y el Colegio Montejo están unidos, y otros que pertenecemos a esta gran familia marista. Antes de iniciar, me gustaría enviar un saludo muy, pero muy afectuoso a todos y a todas, a nombre del hermano Ernesto Sánchez. Precisamente hace unos días tuvimos una Eucaristía con todo el Consejo General Superior de los Hermanos Maristas a nivel internacional y, por supuesto, el hermano Ernesto. Y cuando comentamos de esta actividad, estaba muy, pero muy contento porque precisamente de este documento del Papa, Fratelli Tutti, platicamos aquel día. Y está muy, pero muy contento que ustedes, los jóvenes universitarios maristas de México, lo estén viviendo y promulgando por todos lados. Voy a aprovechar que ustedes hicieron unas filminas, unos temas, 8 temas característicos, donde ustedes ven cómo Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, les ayuda a todos ustedes y dan luces a ser jóvenes audaces. Es una palabra que a mí me gustó muchísimo porque un joven debe ser audaz y el Papa Francisco pide que los jóvenes sean audaces y nos enseñen y nos acompañen también a los adultos y a las familias a ser audaces en estos tiempos de reto. Vamos a ver, en la primera filmina que ustedes me entregaron, se habla de Fratelli Tutti como un camino de esperanza. La esperanza, dicen ustedes, es audaz. Sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y de las compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Esto está en el número 55 de Fratelli Tutti. Y esto nos hace recordar una pregunta que hacía el Papa
Francisco cuando estuvo con universitarios en La Habana, en Cuba. Él decía, ¿qué es lo que les mueve en la vida? ¿Qué hay en su corazón? ¿Dónde están sus aspiraciones? Y están dispuestos a arriesgarse por aquello que se tiene en el corazón. Este es lo primero que tenemos que hacer, es preguntarnos, cuestionarnos, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? Y vamos a darnos cuenta que en nuestro corazón hay deseos muy grandes y cosas muy hermosas en nuestro corazón. Por obra del mismo Dios. Dios ha colocado todas esas cosas en nuestro corazón. Por ejemplo, todos los jóvenes, todos los seres humanos, pues nos empeñamos, luchamos para salir adelante. Algunos en proyectos académicos, otros en proyectos laborales, otros en proyectos artísticos. Siempre se sueña, y es bueno soñar, en tener una bella familia, para aquellos que están llamados a ser cristianos laicos comprometidos y dar testimonio del Evangelio. Otros también sueñan en ser sacerdotes y otros sueñan en ser religiosos y religiosas. Pero hay un motor ahí común, que ese motor, que nosotros lo conocemos como experiencia de Dios en la persona de Jesucristo, es lo que es nuestro motor interior. ¿Cuál es la belleza de la vida cristiana? Que nosotros conocemos ese motor. Sabemos de su compañía. Entonces, eso nos da esperanza en el futuro, porque sabemos que donde estemos, lo que hagamos, Dios está con nosotros. Y es quien nos empuja para salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, porque esa comodidad, ese sentirnos seguros, también nos ahoga. Y es ahí donde pasamos a experimentar los horizontes amplios por un mundo mucho más justo, mucho mejor del que nos encontramos. Ir más allá de una inacción que a veces es sofocante, que empobrece, que lo único que hace es lamentarse, es criticar en negativo. Cuando el Papa se reunió con los jóvenes allí en Río de Janeiro, recuerdo estas palabras que a mí me tocaron como a tantos que estuvimos ahí. Decía el Papa que no podíamos permitirnos balconear a la vida. Es decir, balconear a la vida se refería simplemente a ver la vida desde un balcón, porque Dios no nos hizo simplemente para observar la vida, sino hay que meternos en ella, hay que vivirla. Jesús se metió a vivir una realidad. Entonces, estamos llamados a ser actores, protagonistas, vivir con intensidad lo que nos toque vivir. También él usó otra frase que dijo, no se metan en la cola de la historia, sino ustedes jueguen y jueguen adelante. Y nos hace recordar cómo en el fútbol, por ejemplo, en el soccer, lo importante es meter goles. Es cierto que a veces nos meten goles a nosotros, pero es en equipo como nosotros metemos goles para poder primero emparejar el partido y después ganarlo. Fratelli Tutti, una luz, siempre caminar en la esperanza. Vamos al número 2 que ustedes han escogido. Pongámonos al servicio del bien. El Papa nos dice que no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, que eso sería infantil. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser buenos samaritanos. Esta frase es muy positiva, porque ya debemos dejar las críticas estériles y además que son autodestructivas, sino debemos seguir el ejemplo que nos da la parábola del buen samaritano. Yo les voy a recomendar que la mediten, que la lean, que la recen. ¿Por qué? Porque ahí aparece cómo podemos ponernos al servicio del bien. El samaritano, primero, no pasó de largo. ¿Sí? Él, a diferencia del levita, del sacerdote, que prefirieron abandonar, sino seguir su camino, él no pasó de largo. Entonces, a pesar de que no era bien visto que un samaritano se acercase a un judío, él no usó esto como un pretexto, es decir, no se
tomó una prescripción cultural o cultural como pretexto para cubrir, justificar su comodidad, sino él venció todo eso, venció el odio ancestral que se tenían entre judíos y samaritanos, y él, el samaritano, fue a cuidar, a custodiar, a salvar la vida de un judío. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre este samaritano y los que pasaron de largo? Que ese samaritano descubrió en su corazón la compasión, el amor. Esa es la diferencia. Entonces, esa compasión, ese sentir con otra persona, que es lo que Dios ha colocado en el corazón de los cristianos y de todo hombre y mujer de buena voluntad, es lo que hace que ese samaritano se desmonte ahí del caballo, va, cura las heridas del caído, lo carga en su cabalgadura, lo lleva hasta una posada, lo cuida ahí personalmente, y no únicamente eso, sino paga por adelantado por todo lo que él vaya a necesitar, sus gastos extras. Ahí vemos una audacia muy fuerte porque rompe todos los condicionamientos ideológicos, condicionamientos religiosos, raciales. Es decir, es un corazón sensible y que actúa de acuerdo a esa sensibilidad para hacer el bien. También para todos nosotros nos hace eco esta reflexión, porque por naturaleza los seguidores de Jesús en el corazón escuchamos esas palabras. Yo les aseguro que cuanto hicieron cualquier cosa, hasta la más insignificante, por sus hermanos, por mis hermanos, conmigo lo hicieron. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad de ver en cada hermano, especialmente los más necesitados, al mismo Jesús. Entonces, ante esto, la Madre Teresa de Calcuta veía esto, San Martino Champagnat veía esto, en cada niño, en cada joven, en cada familia, y allí nace el sueño Champagnat, el sueño sin fronteras, el sueño de dar a conocer a Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo hacia los demás. El tercer punto que escogieron es, lo primero es el amor. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social, que no excluye a nadie, esta fraternidad abierta a todos. Ese es un rasgo distintivo, porque quien ama se da cuenta que el amor se manifiesta de manera muy, muy concreta. Hay muchas formas, acepciones y hasta deformaciones de lo que es la palabra amor. La Madre Teresa de Calcuta decía que muchas personas hablan del amor, pero da la sensación que pocos viven en el amor. ¿De qué amor nos habla el Evangelio? De un amor que es donación, un amor que es entrega, un amor que está buscando el bien de los demás. San Marcelino Champagnat, desde muy joven, siempre estuvo buscando el bien para los demás. Y esa fue su audacia de iniciar todo un sueño que después se convirtió en un sueño educativo universal. Viene también a nuestra mente una carta de San Pablo que escogen los jóvenes cada vez que vamos a una boda. Cuando se casan los jóvenes, hay una carta de los Corintios donde se dice que el amor es muy concreto, porque dice que el amor es paciente, el amor es servicial, el amor trata de vencer las envidias, no trata de hacer alardes, no trata de humillar. Es un amor que disculpa, que cree, que espera, ¿sí? Que soporta. Es algo muy concreto. Da también una ternura cuando uno ve desde muy niños y niños, que cuando se van a confesar dicen, pues le perdí la paciencia a mi mamá, no soy paciente con mi papá, o con mi hermanito, o con mi hermano menor. No serví como Dios me pedía.
Y aquí vemos cómo desde la niñez Dios ha colocado estas tonalidades de amor que son, pero muy, muy concretas, no son ideas. Desde muy niños hemos podido individuar que tenemos que crecer en la paciencia, en el servicio, en la generosidad, en el creer en otra persona, en esperar y también en amar. Y esto que tenemos desde niños se convierte también en una experiencia que nos da muchísima alegría. Es decir, buscar el bien de los demás. Estas cualidades que tenemos desde niños, tenemos como jóvenes, es la mejor medicina o el mejor antídoto o también la vacuna contra la moda del egocentrismo, también del narcisismo, de la autorreferencialidad. Es decir, esa unión de sentimientos con los demás. Pero es una unión de sentimientos que nos lo da el mismo Jesucristo. A mí, cuando hablo de estas cosas, se me vienen a la mente muchísimos ejemplos de muchachos que a veces se preguntan si se merece hacer el bien a alguien. Y después se dan cuenta, cuando comparan su propia vida y esta pregunta con la vida de Jesús, se dan cuenta que Jesús nos ve y nos abraza como merecedores, ¿sí? Como merecedores a todos, porque Él dio la vida no únicamente para los buenos, sino también para todos. Nosotros dio la vida siendo pecadores. Y para esto no hay que esperar al mañana. Yo recuerdo una experiencia de un hermano marista que nos enseñó a ser siempre apóstoles. ¿Y saben cómo lo hizo? Recuerdo que nos preparó muy bien para don Enrique López, así se llamaba este marista, hermano marista, que recordamos, que nació en Morelia y que estuvo muchos años en Yucatán, ayudándonos a los niños, a los jóvenes, a crecer en el amor. Recuerdo muchísimo cómo él, después que terminamos nuestra preparación a la primera comunión a los 7 años, pues hicimos nuestra primera comunión y felices y contentos. Pero inmediatamente después de la primera comunión nos dijo, vénganse porque ustedes tienen que comenzar a enseñar catecismo a los que el próximo año van a hacer la primera comunión. ¿Se pueden ustedes imaginar niños de 7 y 8 años enseñando a otros niños? No tomamos ningún curso en ninguna universidad, no tomamos ningún curso de catequesis. Nos enseñó este marista en dar aquello que habíamos recibido. Es decir, no teníamos que esperar nosotros, sino ya lo que habíamos recibido de otros, especialmente de los hermanos, podíamos compartirlo con los demás. Y así comenzamos a dar catecismo a niños más pequeños, enseñándoles el Padre Nuestro, el Ave María, tomándole las preguntas del catecismo. Es decir, no hay que esperar hasta graduarse, no hay que esperarse hasta casarse, no hay que esperar hasta tener una profesión o ser muy importante en un trabajo, no. Hoy se comienza. Uno es apóstol porque es todos los días discípulo. También aquí se me viene a la mente sobre el amor, pensar en esa frase, ¿qué es lo que Jesús haría en este lugar, en esta situación? Hay muchos santos que se hicieron esta pregunta. Y cuando uno se hace esa pregunta, inmediatamente viene a la mente, al corazón y a la misma voluntad una inspiración del Espíritu bueno, del Espíritu del amor que nos hace amar, amar y amar. Pasamos a la número 4. Ustedes escogieron en la número 4 amar con ternura, amar con ternura. En Fratelli Tutti, tener un horizonte universal. Una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente, en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde esté inmersa. Las demás culturas no son enemigos de los que hay que preservarse, sino que son reflejos distintos
de la riqueza inagotable de la vida humana. Jesús fue un hombre enraizado, sí, en la propia cultura, sí, en las costumbres de la propia sociedad judía, pero con un corazón universal. Lo vemos porque platica con la samaritana, él toca el corazón de los sirios, de los fenicios, él es capaz de hablar ya del amor universal de Dios Padre, no únicamente de un pueblo elegido, sino todos como elegidos, y llega hasta escandalizar a Jesús cuando hace una alabanza a un centurión romano. Dice, en verdad les digo que en Israel no he hallado una fe tan grande como esta. Es decir, él reconoce las semillas de fe de aquellos que oficialmente son paganos. ¿Por qué? Porque es capaz desde el corazón, un corazón limpio, ver horizontes mucho más amplios. Y esto es muy importante porque la visión, la amplitud del corazón, decía San Martín Champagnat, debe ser sin fronteras. Pasamos al número 5. El amor, pero un amor con ternura. Es el amor que se hace cercano, se hace concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres, los más valientes y los más fuertes. La ternura parecería lejana de la audacia, pero no es así, porque lo que cambia el mundo, lo que transforma los corazones, lo que rompe ciertos modelos establecidos es la ternura en pequeños gestos de amor. El amor tierno que recibimos de Dios y que aparece clarísimamente al mirar la cruz. En un documento que el Papa Francisco, donde habla a los jóvenes, dice, miren la cruz, aférrense a la cruz, al crucificado, déjense salvar. Y porque él allí, en su mirada, es una mirada de amor, de entrega. Y es en esa cruz donde nos damos cuenta que nuestras imperfecciones, que nuestros caprichos, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y a partir de esta experiencia de ternura, nosotros podemos ser tiernos a los demás. El mismo Jesús nos dice que así como un papá o una mamá siente ternura por sus hijos, así Dios siente y experimenta ternura por nosotros. Y Él nos protege, Él nos brinda calor, Él nos nutre, Él nos impulsa siempre a crecer. Esa ternura, sin lugar a dudas, la hemos recibido de muchas maneras. ¿Saben qué me impresionó muchísimo en una experiencia que me tocó vivir en Polonia? Cuando estaba platicando con jóvenes sobre que todas nuestras familias son imperfectas, que tal vez no tengamos familias perfectas con un modelo cristiano perfecto, pero sin lugar a dudas, nosotros, dentro de la imperfección de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestra escuela, hemos vivido y experimentado el amor tierno de alguna persona, o de muchas personas. Y recuerdo esa experiencia de Polonia porque después se acercaron jóvenes a decirme, nunca había escuchado esto, porque yo me peleaba con Dios por tener un papá tan duro. Me peleaba con Dios y me alejaba de Dios porque mi mamá murió muy joven. Y después de lo que usted dijo, entendí que a pesar de que mi papá era muy duro, yo siempre tuve un abuelito muy, muy noble, muy bueno, un hermano mayor que siempre me cuidó. Y allí estaba también el reflejo del amor de Dios Padre, que tal vez no tuve en mi papá completamente, pero lo tuve en mi abuelito, lo tuve en mi hermano mayor. Otra muchacha de ahí de Polonia me dijo, hasta las lágrimas
estaba llorando diciendo, hoy comprendí que mi mamá se fue al cielo, que yo no la tuve en mi infancia y en mi juventud, pero tuve unos abuelitos maravillosos. Y todo el amor que yo estaba esperando de mi mamá, que nunca lo tuve a través de mi papá y de mis abuelitos. Es decir, siempre hemos recibido gestos continuos, cotidianos del amor tierno de Dios. Y eso nos permite ser tiernos a los demás. Pasamos a la número 6, recuperar la amabilidad. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades, sus urgencias, para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. ¿Quién no se ha topado con una persona amable? Son los pequeños detalles que parecen insignificantes, los más pequeños, los que mueven siempre al corazón. Y precisamente cuando nos encontramos nosotros necesitados. Los pequeños detalles son aquellos que transforman la vida cotidiana. Gestos, palabras sencillas. El Papa Francisco nos dice que hay 3 palabras que son maravillosas para ser amables. Con la familia, con los amigos, también con aquellos que no consideramos muy amigos y con todas las personas con las que nos topamos todos los días. La primera es decir gracias, agradecer, siempre agradecer. Sonrío un poco porque se me viene algo que ayer unos seminaristas de América Latina me comentaban y también unos norteamericanos, que a veces ellos no tienen que salir con ningún distintivo religioso de que son seminaristas, pero la gente les descubre como seminaristas. Y yo me empecé a reír porque les decía, ¿saben por qué? Porque la manera como ustedes observan, la manera como ustedes sonríen, las palabras que usan, que no son insultos, no son agresivos, les hace ver que hay algo especial en ustedes. ¿Qué sucede cuando un joven, para todo, cuando va a comprar a la tienda, cuando se topa con una persona, lo primero que hace es agradecer? No pierde oportunidad para agradecer. Entonces, el agradecimiento continuo, constante, es un gesto de amabilidad. La otra palabra que nos dice el Papa Francisco es permiso, es decir, pedir permiso. ¿Por qué? Porque todos tienen sus derechos, todos tienen sus áreas donde nosotros de alguna manera entramos y hay que pedir permiso, con permiso. Es decir, puedo hacer esto y esto no nos rebaja, sino es aceptar que necesito del otro. Y es bello decir, necesito de ti, porque no estamos solos. Nos necesitamos unos a los otros. Es la segunda palabra, con permiso. La primera, gracias. La segunda, con permiso. Y la tercera, pedir perdón. Pedir perdón porque nosotros cometemos errores, no somos inmaculados, perdemos a veces por personalidad, nuestro temperamento, nuestro cansancio, hay buenos, hay días malos, sin querer, como dice el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nosotros golpeamos a alguien, hacemos mal a alguien, sin querer queriendo. A veces decimos palabras, gestos, a veces tenemos situaciones de indiferencia y que golpean a los demás. Entonces, la amabilidad hay que expresarla en cada momento de la vida. Y eso da muchísima felicidad también. El número 7, el gusto de reconocer al otro. Solo el amor hace posible y que significa colocar
colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico o al menos de comprensible en medio de sus motivaciones y de sus intereses. La autenticidad, la excesiva necesidad de reconocimiento a veces de nosotros mismos, de parte de los demás, puede ser un obstáculo, una tentación. En la Biblia se habla de ídolos, es decir, como falsos dioses. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nosotros mismos y no reconocemos en los demás el valor que tienen como personas y también las riquezas. Hoy no debemos movernos por ideologías, por tendencias que son intolerantes. Tampoco podemos estar con esas tendencias relativistas donde dice, pues, cada quien piense como quiera, o pues cada quien acepte a los demás en automático, porque eso no nos enriquece, sino es el diálogo, un realismo dialogante que nos ayuda a mirarnos los unos a los otros y a escuchar aquello que yo no he considerado, que yo no he pensado, aquello que yo no soy sensible y que el otro en su riqueza me está enseñando. Comprender al otro para poder así ampliar mi visión y mi experiencia. Para los que creemos en Jesucristo, esta es una experiencia que viene de lo alto, porque Jesús nos hace amigos, nos hace cercanos, porque nos reconoce a cada uno en nuestro valor, en nuestra unicidad, nos ama como somos. Entonces, esa experiencia nos permite también ver a los demás así. El Papa comentaba en un discurso de la Pascua que a veces muchos jóvenes sienten de que dejaron de existir para otros, para su familia, para la sociedad, para la comunidad, que nadie les hace caso. Se sienten como invisibles, se sienten abandonados. Y hoy debemos romper esta cultura maliciosa del abandono, de la no consideración. Y hay que abrirnos a que existe el otro, y el otro, yo lo necesito, y el otro también me necesita. Pasamos al número 8. Soñemos juntos. Es una palabra que al Papa le fascina porque expresa todo el realismo de una persona joven. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, con la riqueza de sus convicciones. Cada uno, dice, con su propia voz, porque todos somos hermanos. Esto es lo más hermoso. Cada uno tiene una voz propia. Y la fraternidad, la amistad social, esta comunión de diferentes voces, viene cuando aceptamos que hay muchas voces y muchas tonalidades. Y esto no como un límite, sino como una riqueza, una interacción. Recordemos que una de las novedades de la revelación de Jesucristo a la humanidad es que Dios es uno y trino, es decir, hay una tremenda unidad, un amor unitario en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una trinidad, una familia. Y esa unidad dentro de la diversidad, esta unidad dentro de la Trinidad es lo que podemos nosotros comenzar a vivir en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra universidad y por supuesto en todo donde Dios nos coloque. El amor fraterno es ese mandamiento nuevo y toda nuestra vida es ese plan de formación, ese plan de crecimiento en ser hermanos.
y esto podemos hacerlo de manera positiva, propositiva. Lo que ustedes, queridos jóvenes, han hecho el día de hoy, por ejemplo, al meternos en una red el día de hoy a tantas universidades maristas y también tantos laicos, sacerdotes, personas de la vida consagrada en este conversatorio, es un ejemplo de esto. Porque a través de la tecnología ustedes nos han unido a través de esta presentación digital. Entonces, si esta presentación en tiempo real nos ha unido a través de un proyecto que ha nacido de ustedes mismos, queridos jóvenes, imagínense todo lo que pueden hacer, siempre invitando a colaborar y colaborando, participando presencialmente en todas las posibilidades que Dios nos regala. Durante este largo de pandemia, muchas de esas posibilidades presenciales se han acortado, pero esto nos hace soñar y desear y trabajar para que nuestras actividades presenciales, cuando paulatinamente se vayan teniendo, potencializar nuestras presencias, que sean presencias de amistad, de cariño y de fraternidad. Bueno, yo aquí termino esta breve presentación y me gustaría, en este momento que es el más importante, escuchar sus preguntas de jóvenes universitarios de diferentes partes de México, para compartir también sus inquietudes. Muchas gracias por su paciencia. No, hombre, monseñor, muchísimas gracias por esta explicación, por estos puntos que nos comparte. Y estos puntos de la encíclica, es un verdadero placer escucharlo. Agradecemos tan significativas luces que nos ha compartido y tenga la seguridad que acogemos su mensaje y tratamos de integrarlo a nuestras vidas universitarias, pues como jóvenes y universitarios. Muchas gracias, Emanuel. Oye, y continúa sonriendo, que es muy, muy, muy importante. Claro que sí, monseñor. Bueno, y como ya lo mencionó, nos han surgido algunas preguntas y por ello vamos a invitar a nuestros compañeros universitarios de diferentes universidades a que nos compartan sus preguntas y así usted nos pueda brindar una respuesta concreta y muy sincera. De la Universidad Marista de Ciudad de México, Sugeli Daniela de Jesús Fraga. Adelante, Dani. Hola, muy buenos días, monseñor. Mi pregunta es, ¿qué facultad humana necesita levantar la mano para que resurja la esperanza en la pandemia de COVID-19? Sugeli, realmente es una excelente pregunta, es muy concreta y muy actual. ¿Sabes cuál facultad humana? Todas, absolutamente todas. Necesitamos surgir todo lo que tenemos de humano y de cristiano. Todas las cualidades que tengas, todas las habilidades, todas las facultades, todos los dones, todos los carismas, todos los talentos, todo. Todo lo que sea humano, todo lo que sea cristiano, hay que sacarlo, hay que activarlo. Esta es una gran oportunidad, la que nos da la pandemia y el después de la pandemia, para activar todo y no quedarnos con algo, porque este ha sido nuestro gran mal, que a veces nos quedamos, voy a usar una palabra muy técnica, la inmanencia, es decir, quedarnos en nosotros mismos, y entonces se pierde el sentido de la vida. Y hoy la pandemia nos dice, pues, que la vida no puede quedarse encerrados. El hecho de quedarnos encerrados en nuestras casas nos dice, no la podemos hacer. Tenemos que vivir, convivir y compartir todos los dones. No te guardes ningún don, no te guardes ningún talento, mételo en actividad. Y esa reconstrucción de México, por ejemplo, está basada en esto. Es decir, en colocar todo al servicio de los demás. Se me viene a la mente unas palabras de este documento, síntesis de toda una asamblea, un sínodo sobre los jóvenes, una reflexión que hicieron los jóvenes con el Papa. Hay un error. Muchos jóvenes hacen esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa pregunta no puede preguntarse así simplemente. Una pregunta que no se hace, porque no es una pregunta correcta.
Es nada más un paso. El descubrir quién soy yo es para hacer la verdadera pregunta. ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Y tú eres para Dios, y tú eres para Jesucristo, y tú eres para los demás, y tú eres para una familia, y tú eres tal vez para ser un religioso, un marista, un sacerdote, un consagrado, un padre de familia, eres para otros. Es decir, el sentido de todas nuestras facultades, de toda nuestra vida, es salir del mundo egocéntrico. ¿Sí? Entonces, después de esta pandemia, en esta pandemia, se va a hacer verdadero aquello que dijo el Papa Francisco. De una crisis, de una pandemia, no se sale igual. O se sale, perdón, o se sale mejor o se sale peor. Entonces, debemos salir mejores humanos, mejores cristianos, mejores seguidores de Jesús. Voy a recordar que el tiempo que vivió San Marcelino Champagnat fue el tiempo más oscuro, más difícil en Francia y en el mundo. Y eso fue lo que hizo que todas las capacidades humanas y espirituales de San Marcelino Champagnat pudiera soñar en el sueño. Hoy vimos muchísimo que el Evangelio a través del espíritu marista. Muchas gracias por esta pregunta, Tugeli, de la Ciudad de México. Gracias, porque verdaderamente me da la oportunidad de decir que he visto a sacerdotes, a jóvenes, a mamás, a papás, que durante la pandemia han sacado todo lo que tienen para el servicio de los demás. Y también la otra parte triste, hay otras personas que lo único que han hecho es encerrarse, tener nada más miedo, pensar en sí mismos y no hacer nada, no pensar para los demás. Gracias. No, muchísimas gracias, monseñor. Y continuando con esta pregunta, también nuestro compañero Axel Daniel Benjamín de la Universidad Marista de Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué si hemos sido creados bajo la misma imagen, por qué nos enfocamos en hacernos diferentes? Es decir, ¿por qué nos segregamos en lugar de formar comunidades? Axel, ve, te voy a decir algo que te va a parecer paradójico. En verdad, Dios no nos creó iguales, Es decir, Él nos creó diferentes. Él nos creó diferentes. Y a veces nosotros nos esforzamos y obligamos a ser iguales. Hay que decir que nos creó a imagen y semejanza suya. Eso sí hay que decirlo. A imagen y semejanza de Dios somos creados. Pero ¿qué sucede? ¿Quién puede abarcar toda la imagen y semejanza con Dios? Nadie. Nadie. Y es por esto que somos diferentes. Él es tan infinito, tan eterno, tan rico, que ¿qué sucede con cada ser humano? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es una parte de Dios. Y eso es lo más hermoso, que el soplo de Dios, el soplo del Espíritu Santo cuando nos crea, nos da una historia muy, muy concreta, personal, unos dones, unos talentos, unos carismas, una familia, una nacionalidad. Todos somos iguales. Pero todos partimos de que somos hijos de Dios, amados por Dios, salvados por Jesús, guiados por el buen Espíritu, el Espíritu Santo. En eso sí somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, todo lo demás, bienvenida a las diferencias. ¿Cuál es aquí el problema? Que esto implica en la convivencia diaria un tremendo esfuerzo. ¿Por qué? Porque a veces queremos que otros piensen como nosotros, igualito, que actúen como nosotros. Y ahí no está la experiencia cristiana. La experiencia cristiana es la experiencia no del uniformismo, sino de la armonía. Las mejores canciones son las canciones que tienen notas diferentes. La diversidad de notas. Las mejores comidas y banquetes es pues la multiplicidad de los sabores.
a los mexicanos nos burlan mucho, bueno, bromean de nosotros porque dicen que nosotros hacemos de todo salsas, miles de salsas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque combinamos muchas realidades para salir con algo nuevo. Pero algo es importante, que cada salsa se vuelve armónica. Armónica hace más sabroso aquello que nosotros comemos. Entonces, ese conjunto armónico melodioso está formado por diferentes notas. Cada uno de nosotros es una nota en ese pentagrama, pero hay que interpretarla en una armonía. En una familia, decimos, se parece al papá, se parece a la mamá, hace algunas cosas como el abuelito, pero no es igualito, no es igualito. Yo diría, por comparar, todos nosotros tenemos un apellido, una familia, pero todos tenemos nombres diferentes. Y en la familia de Dios decimos, todos somos seres humanos, todos somos amados por Dios, pero todos con un nombre y una historia totalmente diferente. Entonces hay que comenzar a gustar la diversidad, esa riqueza que es pluridimensional, pero ¿cómo hacerlo? Porque en Babel vimos lo que sucedió. Pero nosotros no respondemos un Babel donde cada quien habla y dice y terminan peleándose. Ese es el relato que aparece en el Génesis. ¿Dónde encontramos nosotros la armonía? Uno va a Hechos de los Apóstoles, después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, cuando él dice, le voy a mandar el Espíritu de plenitud, el Espíritu Santo. ¿Qué pasa en Pentecostés? Cuando baja el Espíritu Santo. Sucede algo increíble. Todos hablando diferentes lenguas, de diferentes culturas, pero todos entendiéndose. Ese es Pentecostés. Esa es la realidad cristiana. Muchas lenguas, pero nos entendemos todos. Pero ¿cómo nos entendemos? A veces buscamos el cómo, el qué. Y lo que nosotros hemos descubierto humildemente como cristianos, como seguidores de Jesús, es que no nos reúne algo, nos reúne alguien. Y ese alguien es Jesús, el Espíritu de Jesús, el amor de Dios Padre. Eso nos reúne. El alguien nos reúne y nos hace ver como hermanos. Por eso el Fratelli Tutti. Tenemos el mismo Padre. Entonces, aquí hay que cuidar dos cosas, dos tentaciones muy fuertes que tenemos hoy y que queremos que los jóvenes de hoy caigan, ¿no? Por favor, no al uniformismo, ¿sí? Pero también no caer ni en la tentación de homologar todo, porque eso nos va a llevar a una dictadura violenta, ¿sí? Pero también no se trata de un anarquismo, es decir, un caos, donde cada quien hace lo que les pega la gana, ¿sí? Que es imposible convivir, sino tenemos que buscar dónde es el punto de nuestra armonía, cuáles son nuestras diferencias, pero qué es lo que nos une. Lo que ha hecho el Papa Francisco en todos sus viajes, por ejemplo, y ahora el último viaje a Irak, que dicen algunos es un milagro. ¿Cómo? Como el mundo musulmán y el mundo católico ven un ayatollah diferente y un papa diferente. Y eso me hace recordar otro milagro que sucedió hace muchos años. ¿Se acuerdan ustedes de las cruzadas, esas luchas de musulmanes contra cristianos? ¿Qué sucedió? Dos personas, un Francisco, San Francisco de Asís, con un musulmán, ¿sí? Con un jefe musulmán. Y todo el mundo les dijo, no hagan esto. A San Francisco le dijeron, lo van a matar, nunca va a regresar. Así han hecho con otros. Y él no, confió. Y esa confianza del sultán musulmán y San Francisco abre una grande posibilidad. Es exactamente lo que vivimos hace unas semanas con el Papa Francisco y el ayatollah en Irak. Todo el mundo dijeron,
no haga ese viaje, no es conveniente, hay que buscar otro momento, inclusive por la pandemia. ¿Y qué sucedió? La confianza, la armonía, el entendimiento de dos hombres de paz encuentran tantas cosas en común. ¿Quién quiere una guerra hoy? ¿Quién quiere una división? ¿A quién les hace bien? A nadie. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos ser diversos y buscar una armonía. Muchísimas gracias por su respuesta, Monseñor. Y bueno, continuamos con mi compañera Metzli Castillo Merino, de aquí, de la Universidad Marista de San Luis Potosí. Buenos días. ¿Cómo podremos demostrar a los jóvenes el amor al otro y la fraternidad si vemos que la sociedad sigue existiendo las diferentes culturas sociales y éticas? ¿Cómo lograremos la amistad social? Muchas gracias, Leslie, por esta pregunta, porque para construir un mundo más humano, un mundo más fraterno, no se espera que desaparezcan las diferencias, ¿sí? Sino que aceptemos los dones de los demás. Todos nosotros tenemos amigos y compañeros de la universidad, y algunos son muy buenos y muy hábiles para las computadoras, otros son para la pintura, otros para cantar, otros para bailar, otros para hacer diseños, pero esas diferencias, que son diferencias culturales, también puede haber diferencias de habilidades, diferencias sociales y políticas. ¿Cómo poderlas ver y experimentar como una riqueza, no como una guerra, una batalla, una competencia continua? Recuerdo mucho algunas respuestas que el Papa Francisco hace a este tipo de preguntas, Metzli, porque él nos recuerda que nos necesitamos los unos a los otros. No somos autosuficientes. Desde que nacimos, necesitamos de los demás. Es decir, ninguno de los que estamos aquí presentes pudiera estar vivo sin los cuidados de otros, que fueron nuestros papás, nuestras familias. Es decir, nadie es autosuficiente. Pensarse, creerse uno como autosuficiente, que yo lo puedo solo, todo, es un veneno, eso nos ahoga. Es un orgullo que hace que la persona se experimente no únicamente sola, sino que destruye lo más hermoso, que es la comunión, la amistad. Todos necesitamos una buena dosis de humildad. ¿Necesitamos de nuestros papás? Sí. ¿Necesitamos de nuestros maestros? Sí. ¿De nuestros amigos? Sí. ¿Necesitamos de los hombres y mujeres de buena voluntad? Sí. Me decía un niño muy inteligente, yo ya descubrí, decía, después del catecismo ya descubrí que me conviene no pelearme con nadie. No me conviene pelearme con nadie, decía, porque yo necesito de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis maestros. Yo no la hago sola. Y esta expresión de este niño me recuerda mucho ese video que seguramente ustedes vieron o han visto sobre el vuelo de los gansos. Cómo los gansos, cuando emigran de lugares calurosos o lugares fríos, emigran en forma de V. Nunca uno ve un ganso volando solo. ¿Por qué? Porque ellos descubren que volando en esa forma de V, ayudan a bajar la contracorriente o el viento. Es decir, volando en forma de V, disminuye hasta un 71-75% el viento, porque el cuerpo de los otros gansos me protegen. Entonces, vuelan juntos, hacen proyectos juntos, hacen comunidad cuando emigran, se forman. Y es interesante porque cuando los que están adelante se cansan, porque están con todo el viento encima, van en la parte de atrás. Y entonces se van rotando para que todos como comunidad caminen juntos.
esto creo que, si alguien pregunta, y tu pregunta está excelente, hay diferentes culturas, diferentes posiciones, hasta políticas, de ideas, realidades sociales, sí las hay, pero ¿cómo vamos nosotros a caminar juntos, a enfrentar los problemas juntos? El Papa aprovechó esta situación muy dura que estamos viviendo de la pandemia para hacernos conscientes de una realidad, y que todos estamos en la misma barca, todos, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Muchas gracias por esta pregunta que es muy, pero muy interesante y muy actual. Muchísimas gracias, monseñor. Y sí, es cierto, todos necesitamos ayuda, ya sea de nuestros padres, amigos, para seguir adelante, pero siempre hace falta la humildad, claro que sí. Nuestro compañero de la Universidad Marista de Ciudad de México, Verónica Daniela Abunde Ramos, tiene otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos llevar ya la práctica día a día el tener un horizonte universal en contextos de pandemia y confinamiento social? Gracias, Verónica. Verónica, creo que todos nosotros hemos experimentado, estando nosotros en confinamiento social, que lo nuestro es ser sociales, ¿sí? Nos necesitamos, y necesitamos no de la técnica, sino necesitamos de nuestra humanidad, de nuestros hermanos que son seres humanos. Yo los necesito para abrazar, para llorar con ellos, para reírme con ellos, para estudiar juntos, para jugar juntos, también para divertirnos juntos, para rezar juntos, para vivir con otros. La riqueza de nuestra humanidad. Y esto nos permite a nosotros tener un horizonte realmente más allá de 4 paredes. El hecho de que nos obliguen a estar encerrados bajo 4 paredes nos permite ver que el horizonte interior de cada hombre, cada mujer, de cada joven, de cada niño y cada niña, tiene que traspasar esto. Hay una experiencia que un no mexicano habla cuando va a la Ciudad de México. Yo lo he escuchado de muchos. ¿Saben cuál es? Cuando un mexicano va a la Basílica de Guadalupe, se encuentra con un horizonte universal. ¿Por qué? Es que es impresionante cuando uno va ahí frente a la Morenita. ¿Por qué? Porque los ves de todos colores, de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las ideologías, de todos los partidos políticos. Todo se ve allá, todo, pero todos unidos. Unidos en María, unidos en la Eucaristía, unidos en la reconciliación. Todos unidos. Es decir, la Basílica de Guadalupe, la presencia de la Virgen de Guadalupe, nos ha enseñado a nivel práctico que tenemos todos una mamá, que la mamá tiene muchos hijos y muy diferentes, y que a cada hijo lo ve con amor y con cariño, y atiende las peticiones de todos los hijos, y abraza a todos los hijos. Y esa mamá que atiende a todos nos permite aceptar tener muchos hermanos, muy diversos, pero mirarlos como los mira María, es decir, con amor y con ternura. Sí, sin duda es algo que nos enseña mucho el que nos mire con amor y con ternura, y que también nos demuestre un gran ejemplo para hacerlo nosotros también. Y bueno, continuamos con mi compañera Andrea Alejandra Trejo Sanabria, de la Universidad Marista de Querétaro. Hola, muy buenos días. Disculpe, monseñor. ¿Qué es lo que necesitamos como sociedad para alcanzar la mejor política? Perdón, Andrea, de Querétaro, ¿verdad? Te agradezco esta pregunta, porque un joven que no toca la política, y especialmente hoy en México y en el mundo en general, no es un joven audaz. Hoy hay que hablar de política. Es más, yo diré, tenemos que ser todos muy, muy políticos en todos sentidos. ¿Por qué? Porque hay que volver al significado original, verdadero de la palabra política. La política, en sus orígenes, significó
la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien de todos, de los otros, no de los propios intereses. Sí. Hoy tenemos ejemplos pésimos porque algunos que se llaman políticos no son verdaderos políticos, no tienen la vocación del servicio. Y es lo que uno aprende en la universidad marista o en las universidades y en la educación marista, es lo que uno aprende en la iglesia, porque es lo que uno aprende del Evangelio de Jesucristo. Amar y servir. Servir, ser para servir, es el lema de muchas universidades, ser para servir, ser para amar. Entonces, la política es precisamente ese instrumento privilegiado para amar y para servir a los demás. Entonces, necesitamos políticos que tengan esta visión cristiana, universal, de bien común para los demás. Y también nosotros tenemos que ser políticos. ¿En qué sentido? Porque todo lo que hagamos, y no es únicamente ir a votar un día, la política partidista, porque la política partidista nos divide en partidos, sino toda nuestra vida debe ser política en el sentido amplio que buscamos el bien de los demás. Es por esto que me da mucho gusto cuando veo a jóvenes que todo lo que sea para el bien de otros, de los demás, especialmente de los más necesitados, se hacen solidarios. ¿Por qué? Porque nos hacemos políticos. Es decir, vamos a colaborar, vamos a juntarnos para hacer un bien mayor en lo que es el bien común. Y es importantísimo hacer esto. Por favor, hay que salir de la indiferencia como diciendo, a mí no me va a tocar. ¿Saben? Ahora que estamos tocando estos temas, y estoy tocando también este tema de que algunos dicen, pues a mí esto no me interesa, no me importa, no me toca. Una vez que escuché ese cuento de la trampa de ratones, me fascinó porque presentó un ejemplo muy sencillo. El cuento es este, tal vez algunos lo conozcan, que hay un ratón que escucha que allí en la casa donde vive van a colocar una ratonera para acabar con los ratones. Entonces ese ratón va y habla con la gallina, decirle, hay un peligro porque van a colocar ratoneras. Y la gallina le dijo, pues a mí no me toca, yo soy gallina, tú preocúpate por ello. Después va con un cerdito y le dice, hay que cuidarse porque van a colocar ratoneras, es peligroso para nuestra vida. Y el cerdito le dijo, no hombre, por favor, las ratoneras son para los ratones, pero no para nosotros. Y después fue ahí en la granja, siguió con otros animales hasta llegar a una vaca y le dice, ay, van a colocar ratoneras. Y la vaca se comenzó a reír. A mí una ratonera no me hace nada. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que una noche que colocaron la ratonera, la esposa del granjero, ¿sí? Pues se topó con la ratonera y cuenta que se topó con las ratoneras y cae, tiene un accidente y a través del accidente se enferma. Y entonces, porque se enfermó la esposa y necesitaba un buen caldo, tuvieron que matar a la gallina. Y después, porque necesitaban vender al cochinito, los tuvieron que matar y también para dar de comer a la esposa enferma. Y después tuvieron que hasta acabar con la vaquita porque había que pagar todos los gastos médicos, ¿sí? Y en ese cuento decía que lo que parece una amenaza para unos cuantos o para uno, se convierte en una amenaza, en un mal para todos, ¿sí? Entonces, por eso hay que entrar en política y ser activos en política, siempre buscando el bien común, porque si no estamos luchando, buscando el bien común, otros se ocupan de colocar ratoneras que nos hacen mal finalmente a todos. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones muy tristes de corrupción, de mentira, de deshonestidad. Entonces,
Esto nos perjudica a todos, absolutamente a todos. Y es por esto que la fuerza de la audacia de un joven siempre tiene aplicaciones muy concretas en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, porque nuestra fe en Jesucristo, porque el impulso que nos da el Espíritu Santo es para transformar el mal a través del bien, y un bien que viene de lo alto, viene de Dios. Gracias por esta pregunta, que también es muy, muy necesaria y muy importante hacerla y también reflexionar sobre ella. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, monseñor, por contestarla, y como dice, ¿no? Es muy importante que en la actualidad, pues jóvenes, ¿no? Universitarios como nosotros, pues tengamos en cuenta qué es ser un joven audaz, que no simplemente es quedarnos en los límites y buscar más, tanto en temas políticos, económicos. Nuestro compañero Alan Andrew Pérez, de la Universidad de San Luis Potosí, tiene otra pregunta. Alan, ¿puedes poner tu cámara? ¿Qué tal, Alan? señor? El tema de la amabilidad, como usted había comentado, que puede mover al corazón de una persona, va a esta pregunta. ¿Cuál es actitudes consideras que debemos cambiar los jóvenes para fortalecer el valor de la amabilidad? Que viene en relación a la pregunta, ¿cómo podemos practicar esto de la amabilidad en este tiempo de contingencia? Muchas gracias. Sí, sí. Aquí reforzaría aquello que comentaba hace un momento sobre las 3 palabras y las 3 actitudes que nos pide el Papa Francisco. Yo creo que hoy debemos estar, uno, más agradecidos. Durante y después de la pandemia, agradecer. Porque si estamos vivos, se lo debemos a Dios, a la protección de la Virgen de Guadalupe y de tantas personas que nos han ayudado. Agradecer siempre. Segundo, creo también que debemos comenzar a respetarnos, respetar los derechos de cada uno, respetar las diferencias, respetar las singularidades, respetarnos, para ser muy, muy amables. Y también ser muy humildes para pedir perdón, y también humildes para darlo. La arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, ya pasaron de moda. Ya pasaron de moda en el sentido que no logran ningún bien. Y esto es lo que nos invita el Papa con Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, todos nos necesitamos. La buena noticia, queridos jóvenes, que ustedes tienen un gran poder para ser amables. Yo les hago esta apuesta. ¿Qué pasa cuando ustedes se acercan a su mamá, a su papá, a un amigo, que a través de llamada telefónica, a través de una sonrisa, a través de una palabra de consolación, de ayuda, a través de un pequeño acto en que uno está allí para ayudar en algo, cuánto hace feliz a la persona y cuánto nos hace felices? Es decir, ustedes como jóvenes pueden sorprender al mundo de los adultos siendo evidentemente amables. Nunca responder acciones, pensamientos, palabras violentas con más violencia, sino observando, contemplando la cruz de Cristo, ¿sí? Que desde la cruz nos sigue mirando con amor. Pídanle siempre a Dios que miren y sientan amor para los demás. Entonces, esas 3 palabras nos ayudarán. Gracias, perdón y con permiso. Muchas gracias por esta pregunta. Muchísimas gracias, monseñor. Y fíjese que ahorita el joven Antonio Limón nos acaba de escribir una pregunta durante nuestra transmisión de Facebook Live, en la cual dice: hoy, ¿cómo hacer posible que la relacionalidad en la iglesia sea cada vez más desde el ser todos hermanos y no desde el clericalismo?
¿Qué necesitamos hacer los laicos y qué los sacerdotes? Sí, yo creo que todos tenemos que ser discípulos de Jesús. Los discípulos. El único maestro es Jesús. Creo que si los sacerdotes, los laicos, la vida consagrada, seguimos los pasos de Jesús, que es humildad, que es servicio, que es entrega a los demás, no buscar posiciones de poder, posiciones de ventaja, sino siempre bajarnos. Hay una frase que a mí siempre me toca mucho cuando medito la Sagrada Escritura. Cuando San Pablo dice que Jesucristo se abajó, se humilló. Esa es la acción de Jesús. Siendo todo un Dios, se abaja, se humilla para ser eso, un simple ser humano. Nosotros en Navidad celebramos la Navidad muy bonita, pero realmente Jesús se hizo débil, tan débil que necesitó de María, de José, y tuvo todos los límites de un ser humano. Lo único que él no vivió fue el pecado, porque nunca se separó de Dios y de la misión que Dios le dio. Pero todo lo demás, él lo vivió con todas las dificultades, todos los cansancios, todas las fatigas, todas las contradicciones que tenemos los seres humanos. Entonces hay que bajarnos. Los papás bajarnos, los obispos bajarnos, un joven bajar a un niño. Los que tenemos mayores recursos de cualquier tipo, cultural, educativo, bajarnos y desde allí amar y servir. Es la única manera que podemos ser testigos de una novedad. ¿Por qué? Porque en el mundo es tratar de subir. Y mientras más alto, ¿sí?, más aplastas. Sino, aquí es lo contrario. Por eso Jesús habla de las bienaventuranzas. Y por eso se habla de la audacia. Voy a terminar aquí respondiendo a esta pregunta, a ser muy honesto con ustedes. Todos los que creemos en Jesucristo, todos, para ser buenos seguidores de Jesús, tanto los laicos, los sacerdotes, la vida consagrada, los obispos, necesitamos de Dios, necesitamos de los demás, es decir, de la Iglesia, y también somos un poco anticulturales. ¿En qué sentido? Que vamos más allá de lo que nos impone la moda y la cultura del hoy. Vamos más allá. No nos conformamos con amoldarnos a lo que el mundo vive. Tenemos un deseo, un sueño que es mucho, mucho más grande. Vean, yo estoy preparando una plática con unos seminaristas y sacerdotes sobre la figura de San José. Y orando en esto, me daba cuenta de un detalle. San José tiene sueños, pero no son sus sueños, son los sueños de Dios. Yo creo que muchas veces nosotros hacemos nuestros propios sueños. Y en realidad lo que hay que hacer es darnos cuenta cómo nos sueña Dios. Cómo nos sueña Dios. ¿Cuáles son los sueños de Dios? Porque cumpliendo los sueños de Dios, vamos a ser muy felices y vamos a hacer felices a muchísimas personas. En cambio, cuando cumplimos nuestros sueños, que yo llamaría caprichos, gustos, egoísmos, pues nos va mal a todos. Así que mucho ánimo para soñar y soñar los sueños de Dios. Sí, monseñor, muchas gracias. Y también, de igual forma, nos preguntan por redes sociales, Juan Ricardo Romero Díaz, la siguiente pregunta. ¿Cómo despertamos como jóvenes nuestra fe y cuántas veces estamos dormidos? ¿Sabes? Me gusta la pregunta porque despertar o crecer en la fe significa que
ya tenemos fe. Cuando un joven hace esa pregunta, es que la semilla de la fe la tiene en lo más interno de su corazón y de su alma. Que el bautismo que ha recibido realmente está allí. Lo único que hay que hacer, hay que activarlo, hay que ejercitarlo, pero ya lo tienes. Y la mejor manera es hacerlo como lo hacen todos los demás. ¿Cómo lo hacemos los demás? Lo hacemos a través del Evangelio, a través de la oración, a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía. Lo hacemos a través del servicio a los demás, lo hacemos siendo y colaborando, formando parte de apostolados muy concretos. Así crecemos en la fe. Es ponerla en acción, La pregunta me gusta porque no coloca en duda de que ya tengo fe. Una parte de la fe siempre nos dice que tenemos que crecer, y es un buen síntoma. El joven que quiere crecer en la fe, que se siente débil en la fe, porque es el Espíritu Santo que le dice, adelante, adelante. Tú ya no debes tener una fe de un bebé o de un niño, sino debes tener la fe de un joven, de un adulto. Perfecto, muchísimas gracias. Y con esto concluimos las preguntas. Pero queremos recordar que San Marcelino Champagnat nos decía, para educar a un joven hay que amarlo. Gracias, Monseñor, por ayudarnos a acercarnos a este gran mensaje del Papa, que nos recuerda que somos amados y que ese amor nos genera responsabilidad. Gracias, Jacqueline. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de hacer una red de amor, de servicio, siguiendo el espíritu de Champagnat y realmente sentirnos todos abrazados por nuestra buena Madre, la Santísima Virgen María. De verdad que es un privilegio para un servidor, una gracia enorme, que a través de una iniciativa de ustedes, queridos jóvenes maristas, jóvenes universitarios maristas, este conversatorio se amplió más allá de un salón, de un grupo, a tantas y tantas personas a través de las redes sociales. No, Monseñor, en verdad, creo que el placer es nuestro tenerlo aquí en este espacio, como decíamos al principio, de reflexión, para poder pues aclarar un poquito las dudas que tenemos, ¿no? O sea, estos puntos que se tratan en la encíclica, pues a veces al leerlos, pues no llegamos a entenderlos del todo, pero muchísimas gracias por este punto. A continuación, vamos a pasar al marco de este conversatorio, puesto que como parte de la provincia de México Central hicimos un pequeño ensayo con los puntos que se trataban en la encíclica y queremos dar un pequeño reconocimiento a todos aquellos que ganaron el ensayo. Muchas felicidades. De la Universidad Marista de Querétaro, el ganador del ensayo es Axel Daniel Benjamín Arredondo. Muchas felicidades. También de la Universidad Marista de la Ciudad de México, Daniela de Jesús Fraga, que es estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Psicología. Daniela, muchas felicidades. Y de aquí, nuestra Universidad Marista de San Luis Potosí, el alumno es Arturo Morones González Franco. Muchísimas felicidades, Arturo. Daniela, Axel y por supuesto Arturo, muchísimas felicidades por su primer lugar. A todos los ganadores, nuestras más sinceras felicitaciones. Y bueno, lo seguimos incitando a seguir pues humanizándonos en la formación humanística que San Marcelino Champagnat nos ha enseñado. A continuación, cederemos la palabra nuevamente a nuestro rector, maestro Arturo Morones Zavala, quien dará algunas palabras de agradecimiento a nuestro gran y distinguido invitado, Monseñor Patrón. Muchísimas gracias. Arturo. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Karina, por esta magnífica conducción de este encuentro tan fraternal, tan paternal, más que nada con Monseñor. Monseñor, pues creo que son
muchas las cosas que podríamos decir. La verdad es que nuestro corazón se llena de júbilo al haber reconfirmado nuestra fe con sus palabras, con sus consejos, con sus guías, sus orientaciones, y no nos queda más que darle gracias a Dios una vez más por haber tenido esta oportunidad, por tener en usted un gran amigo de la familia marista. Sabemos lo mucho que ama a esta gran obra de Dios, y pues quisiéramos, a manera de ir concluyendo con esta actividad, solicitarle un regalo muy especial, además del que ya nos ha hecho de transmitirnos conocimiento, y pues es que nos imparta su bendición para que todos nos vayamos plenos de este conversatorio, de este encuentro. Monseñor, le pido entonces si nos regala su bendición. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos los jóvenes maristas. Vean, desde muy niño, allí en el Colegio Montejo de Mérida, Yucatán, aprendí una oración que rezo todos los días y varias veces, una oración muy marista. Y yo quiero que antes de la bendición la recemos todos juntos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. San Marcelino Champagnat ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Todo a Jesús por María. Para Jesús. Permítame un momentito más. Queremos también, a nombre de toda la comunidad que pues hizo este gran esfuerzo de transmisión, de coordinación, de aproximación a este documento, de enlace con usted mismo y con todas las personas que han estado el día de hoy, pues ofrecerle un pequeño reconocimiento, un humilde reconocimiento de gratitud por su presencia, que espero en breve se pueda poner en pantalla para pues que quede ese pequeño testimonio de gratitud por estos momentos de encuentro, por estos momentos de aprendizaje. Gracias de verdad, Monseñor, y pues no nos queda más que, como dijimos ya hace un momento, agradecer a todos los que han estado conectados a través del Facebook, a través del YouTube, a muchísimas personas, muchísimos comentarios, felicitaciones, agradecimientos y pues muchas preguntas que se quedan en el tintero, pero que seguramente repasando en el canal de YouTube de la universidad, repasando la conferencia, podamos encontrar las respuestas en todo lo que usted nos regala. Y aquí está el reconocimiento, Monseñor, esperamos que le guste, que sea de su agrado, y Dios mediante, pues que pronto pueda estar entre nosotros para que lo pueda recibir personalmente. Muchas gracias nuevamente, Monseñor. Gracias de corazón, ¿sí? Gracias de corazón. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Le pedimos si permanece un momentito con nosotros, Monseñor. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos. Dice el Papa en el artículo 77 de esta encíclica. En fin, después de este agradable encuentro, agradecemos su participación y nos llevamos este sello marista que Jesús mismo nos dejó como invitación, ya que el Papa nos lo recuerda en su encíclica, pero hoy nos lo ha confirmado nuestro gran invitado, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong.
Pues nada, fue un placer haber estado con usted, Monseñor Jorge, haber estado con ustedes. Nos despedimos esperando volver a reencontrarnos y bueno, queremos volver a agradecer a todas esas personas que nos están viendo en toda la República, en diferentes partes del mundo, en redes sociales y bueno, sus amigos y hermanos Karina Jacqueline y Manuel Alejandro Cuña Díaz. Hasta la próxima.